comparto. Por ahí me fallaron algunas personas, 3 personas quieren entrar, están admitidas. Ok, ya pueden ver ustedes mi pantalla. Vamos a hacer la grandota. Y vamos con este que es uno de los pasos más difíciles en la materia de derecho de los tratados, la ratificación. ¿Por qué la ratificación es tan difícil? Porque realmente la gente todavía no entiende cuál es el sentido de la ratificación. Por ahí estábamos, en los apuntes están establecidos 3 criterios, principalmente el de Carlos Arellano, el que es, digamos, el sentido legal de la, ya somos 50 y ya vamos con el 51 y todavía me falta una persona. Ok, entonces ya está, 51. Ok, entonces lo que significa ratificación es que tú vas a aceptar de nuevo, vas a consentir de nuevo tu voluntad en la celebración de un acto. Eso es ratificar, ratificas tu firma, ratificas, o sea, vas a dar tu consentimiento de que esa es tu firma. Vas a reconocer que es tu firma. Vas a reconocer que tu firma no puede ir firma en cualquier papel. ¿Qué pasa cuando ratificas algo? Ratificas tu firma, ratificas el contenido. O sea, porque tú lo firmaste y obviamente si ratificas tu firma, ratificas el contenido. Tú no puedes decir, aunque muchos lo hacen en materia legal, tú no puedes decir, ah, pero es mi firma, pero el papel no sé de dónde salió. Si tú lo firmaste y si dices que es tu firma, no puedes decir que el papel no lo reconoces. Es lo mismo. Sin embargo, el problema es quién hace el sentido de la ratificación. Ratificación en sentido de nosotros, derecho a los tratados, debería entenderse como que reconoces que sí quieres ser parte del tratado. Pero aquí, como viene en la diapositiva, se entiende 3 sentidos. 1, como acto del Senado; 2, como acto del presidente; y 3, como instrumento de ratificación. Vamos con el primero. La gente común dice es que todavía no lo ratifica el Senado. Como si el Senado fuera tan omnipotente como para decir, híjole, es que si lo ratifica el Senado, técnicamente se tiene que aceptar. No. Si ustedes leen con atención el artículo 133, dice, será esta Constitución, las leyes federales que emanen de ella y los tratados internacionales celebrados y que se celebren por el presidente de la República con la aprobación del Senado y que se encuentren de acuerdo con la misma, serán la ley suprema de toda la Unión. Aquí la situación es que el mismo 133 te lo dice, los que celebre el presidente de la República con aprobación del Senado. Después, si te vas al 76, la fracción primera dice, el Senado tiene facultad exclusiva para aprobar la política de exterior ejercida por el presidente y aprobar los tratados. Nunca dice ratificar, dice aprobar. Segunda situación, artículo 89, fracción décima. Es facultad del presidente de la República dirigir la política exterior y celebrar tratados, sometiéndolos a la aprobación del Senado. Muchos dicen, es que si el Senado no aprueba, no hay tratado. Vale, vamos a pensar que eso pues es lógico. Si el Senado no aprueba, no se cumple una condición que establece tanto el 76, el 89 y el 133. Si el Senado no lo aprueba, no hay tratado, lo acepto. Pero, a diferencia, por ejemplo, del proceso legislativo, en el cual si ya es aprobado por el Congreso de la Unión y se lo mandan al presidente y el presidente no ejerce su derecho de veto,
pero tampoco hace ninguna, no la promulga por decir algo, el Congreso de la Unión puede obligar, y es más, puede saltarse al presidente e y publicar la ley. Pero aquí vamos a suponer, el Senado aprueba el tratado y de pronto llega con el señor López Obrador y López Obrador dice, ah, caray, ¿qué es esto? Un tratado. ¿Y qué dice? Esto está mal. A todas luces es anticonstitucional. Y esto no lo ratificó. ¿Puede el Senado obligarlo a ratificar? Ahí nomás para que se echen ese trompito al hombro, a la uña. ¿Puede? A ver, Andrea, ¿puede? Yo considero que no. No, efectivamente. Pero a ver, Adriana Jatniel Paredes, ¿usted qué opina? Que no, profe, Que no. ¿Y por qué? porque como tal está diciendo que ese es un acto del presidente, o sea, Es facultad del presidente es facultad del celebrar presidente. tratados y de las del Senado es aprobar los tratados. Pero jamás dice ahí que es facultad del Senado aprobarlos para que se promulguen. Eso es parte de la labor del presidente de la República. Por eso, como acto del Senado, no podemos entender la ratificación. Puede no aprobar, estoy de acuerdo, y con eso para el procedimiento, pero definitivamente, aprobándolo o no aprobándolo el Senado, quien tiene la facultad de ratificar es el presidente de la República. Porque si la tuviera el Senado, una vez aprobándolo, tendría la facultad de ordenarle al secretario de Relaciones Exteriores que lo mandara a publicar en el diario oficial. Eso no lo tiene el Senado. ¿Quién sí lo tiene? El presidente de la República. Cuando recibe el presidente el tratado, lo que hace él es decirle, oye, Marcelo, ve y públicalo. ¿Quién es el que tiene la mando? El presidente de la República. Es un acto administrativo. Ahora, hay muchos que dicen, es que esto es un procedimiento no, es un procedimiento dentro de la celebración del tratado. Pero hay una cuestión, este es un proceso judicial, es un proceso administrativo, perdón, como entendiendo es un conjunto de pasos que se tienen que cumplir para que se entienda que está hecha la ratificación. Para mi gusto, no es un procedimiento. Puede ser un procedimiento dentro de la celebración de un tratado en general, pero por lo menos aquí en México, este es un proceso, porque si no se cumple, no se da. Y obvia es que cuando estamos hablando de un proceso, del proceso de ratificación, se tienen que cumplir todos y cada uno de los pasos. Aquí la situación es que el presidente, por medio de la Secretaría de Relaciones Exteriores, hace el tratado. El presidente lo manda a aprobar en el Senado, porque es obligación constitucional. Y una vez que lo apruebe el Senado, es una facultad del presidente ejercer la ratificación, porque ahí ya se cumplirían todos los elementos legales para que se pueda prestar a que el tratado sea parte de nuestro orden jurídico. Solo así y nada más así. Sin embargo, hay un tercer sentido como instrumento de ratificación. Esto lo quiero explicar de la manera más sencilla para ustedes. La idea es que cuando tú llevas a cabo una operación de compraventa y vas con el notario y el notario dice, ah, sí, celebraron la escritura pública con el contrato de compraventa, ¿no? La compraventa es un acto que como tal no tiene cuerpo, no tiene ninguna evidencia, salvo el hecho de que la propiedad se traslada y tú recibes dinero. Ese es el único hecho. Sin embargo, aquí la situación es, el contrato de compraventa lo celebran las partes, es un acto intangible. Pero, ¿qué dice el notario? Que se presentaron ante él y que llevaron a cabo la celebración del contrato
ante su presencia. Esto también tiene una serie de problemas interesantes. ¿Por qué? Por una situación bien simple. Como es un acto intangible, lo que sucede en la escritura de compraventa es que ese acto intangible se va a hacer como que está sucediendo por la presencia del notario. Yo debo de ser sincero, el acto intangible no es lo que presencia el notario. El notario solamente ve la voluntad de las partes en celebrar un contrato de compraventa, pero él no sabe si se pagaron, si no se pagaron, si se entregó el bien, si no se entregó el bien. Él lo único que está haciendo constar es que se presentan dos personas para llevar a cabo un acto. Entonces, sería muy injusto decir que el contrato de compraventa es el que aparece en la escritura. A lo mejor ya hasta se consumó, a lo mejor se llevó a cabo mucho tiempo atrás, pero definitivamente la escritura pública no es un acto que refleje esa situación. Yo lo vería más como un acto de, como el testamento. El testamento se supone que sí se da en ese momento, pero el testamento de una persona es su manifestación oral. El notario no le cacha las palabras de la boca para ponerlas en su escritura. Lo que dice el notario es que el señor le está dictando su testamento y él lo está sentando en el protocolo. Por lo tanto, la idea es que el testimonio es el documento donde se contiene el acto de testar por parte de una persona. Los instrumentos de ratificación son similares a lo que es el testamento. No es la ratificación, es un documento donde se hacen constar todas y cada una de las etapas que como proceso, y lo acabamos de comentar, que como proceso se han llevado en el país para llevar a cabo la ratificación del documento. ¿Y para qué sirve? Ah, porque el depositario de un tratado va a necesitar que tú le acredites fehacientemente que se cumplieron todas y cada una de las etapas para poder ratificar el documento, para poder ratificar el tratado. Y si se cumplieron todas y cada una de las etapas, el instrumento de ratificación es como una constancia de que se cumplieron todos los extremos necesarios para poder llevar a cabo una ratificación. No sé si esto les queda claro o necesitamos volver a pasar otro ejemplo. ¿Es claro? Yo necesito otro ejemplo, de Profesor, favor. ¿puede poner otro ejemplo, por favor? Sí, o sea, una cosa es todo el procedimiento de ratificación y otra cosa es los instrumentos donde se materializan que se cumplieron todas esas etapas. Ejemplo, la demanda. La demanda no es la petición que hace una persona, porque la petición se la pudo haber hecho hace 4 o 5 meses el demandante al demandado. No, es la formalización de los instrumentos, de los hechos que dieron motivo a la pretensión por parte del demandante. Ah, pero tú lo pudiste haber hecho válido hace mucho tiempo. O tal vez tú se lo dijiste, digamos, de viva voz, pero es lo mismo que pasa con la compraventa o es lo mismo que pasa con el testamento. Es un acto, es intangible. ¿Qué es lo que se hace en una demanda? Recoges todos esos intangibles y los metes en un documento que van a contener todas y cada una de las cuestiones que el demandante le pide al demandado, ¿sí? Por lo tanto, la demanda es un instrumento de demanda. Lo estás haciendo en un papel. El instrumento de ratificación, como la ratificación es un acto intangible que implica varias etapas, en el instrumento de ratificación se va a hacer constar todas y cada una de las etapas que se hayan cumplido de acuerdo con la Constitución y por lo tanto, como se cumplieron de acuerdo con la Constitución, el convenio o el tratado ya está ratificado si queremos ser parte de él. Ahora sí, O sea, por pronto, la ratificación es un acto más no un documento. no, más bien, sí, o sea, sí, la ratificación es una serie de actos. Pero ¿cómo le vas a decir? No le puedes decir a, digamos, a las Naciones Unidas, ¿qué crees? Ya ratificamos. Porque si se lo dice el presidente, pues va a decir, híjole, pues sí,
Es que ratificamos hace 2 horas. Pues sí, ¿y cómo podría yo, Naciones Unidas, decir, efectivamente, el Estado mexicano ratificó el tratado, recibiendo el instrumento de ratificación, que implica que se llevaron a cabo todos los procedimientos establecidos en la Constitución para llevar a cabo la ratificación? Por lo tanto, el instrumento de ratificación va a ser un documento donde constan todos estos procedimientos. ¿Sí se entiende? Profe, una pregunta. ¿Y Dígame. entonces este instrumento se presenta ante la ONU? Pues generalmente ante el depositario del tratado. El depositario del tratado puede ser un Estado, puede ser las Naciones Unidas o un organismo especializado, pero la idea es que él va a tener el control de todos los estados que sí son parte del tratado. Por eso es la importancia del depositario. Entonces, ¿qué haces? Depositas, valga la redundancia, el instrumento de ratificación ante él y entonces él puede ya decir, sí, efectivamente, el Estado mexicano ya ratificó y por lo tanto ya es parte del tratado. Gracias, profe. Ok. Entonces, ¿alguna duda respecto de esto? Ahora, ¿quién hace los instrumentos de ratificación? El secretario de Relaciones Exteriores. ¿De quién depende el secretario de Relaciones Exteriores? ¿De quién creen que depende? Del presidente. Del presidente. Y por lo tanto, pues, ¿quién es el que ratifica? ¿Despiertos? ¿Quién ratifica? El presidente. El presidente no, ratifica senadores. El plenipotenciario aprueba y ratifica senadores. No ratifica Senado, Chanti. Aprueba el Senado y ratifica el presidente, ¿no? En No ejerciendo ninguna el derecho. en ninguna parte de la Constitución, lo comenté, dice que el Senado tiene facultades de ratificación. Porque si las tuviera, el Senado diría directamente al ministro de Asuntos Exteriores, ya lo aprobamos nosotros, ya mándalo más los instrumentos de ratificación y entrégalo al depositario. No, esto tiene que pasar todavía con el presidente. El presidente le dice al secretario de Relaciones Exteriores, tú entrega los instrumentos de ratificación. Por eso no estamos de acuerdo en ese sentido de que el Senado ratifica. El Senado no ratifica. El que ratifica es el presidente, es el que tiene la última voz en la situación. Y si él dijera, aún aprobado por el Senado, que no se ratifica el tratado, no se ratifica, mija. Aún cuando diga el Senado que lo aprueba. ¿Cómo la ve? Ya se me quedó muda, Shanti. Perdón, profe. ¿Pero qué No. opina? ¿Todas siguen No, esa idea? es que es que se me hace un poco complicado justamente a la manera en la que ya estaba como acostumbrada a decirlo Ajá. y justamente ir como visualizando todos los pasos, como que es así de, ok. O sea, sí, la última palabra la tiene el presidente, pero entonces Sí. justamente porque todos se han encargado de decirme como plenipotenciario aprueba, senadores ratifica. O sea, como que ahorita es como de, ok, como que lo estaba analizando. No, a ver, le voy a decir esto. El plenipotenciario es el que tiene la facultad de firmar, el que tiene la oportunidad de autenticar el tratado. Ese es un plenipotenciario. Es parte de Relaciones Exteriores, pero esa no es la aprobación del Senado. Ahorita vamos a entrar en una situación técnica en la que hay que poner atención. Pero él firma ad referéndum, es decir, que se tiene que hacer ratificación. Cuando llega otra vez el plenipotenciario y da informe de que ya firmó el tratado, entonces el Ministerio de Asuntos Exteriores, en este caso la Secretaría de Relaciones Exteriores, lo que dice es, ok, aquí ya tenemos el documento que se firmó, pásalo al Senado para su aprobación. El Senado aprueba, jamás ratifica, porque entonces, insisto, nos tendríamos que saltar el paso de regresárselo al presidente para que mande a hacer la publicación
y los instrumentos de ratificación. El Senado se lo tendría que mandar a él, al Ministerio de Asuntos Exteriores, pero no pasa eso en México. En México lo aprueba el Senado y se lo pasan otra vez al presidente. Y el presidente es el que una vez que lo vuelve a firmar, le dice al ministro de Asuntos Exteriores, públicalo en el Diario Oficial de la Federación y prepara los instrumentos de ratificación. Y obviamente el Ministerio de Asuntos Exteriores, que depende del presidente, hace toda la chamba. Eso es la circunstancia. Por eso, insistiríamos, no es un acto del Senado. El Senado solamente aprueba. Y no hay parte en la Constitución que diga que ratifica. Solamente dice aprueba. El presidente sí hace esa ratificación. Y, por obvias razones, la ratificación que ya aparece como un documento que está certificado por el Ministerio de Asuntos Exteriores y que se entrega al depositario, lo único que le informa al depositario es que se cumplió con todos los requisitos establecidos para la ratificación de acuerdo con el derecho mexicano. Por eso tampoco debemos de confundirla con ratificación. Muchos en la celebración de tratados, principalmente cuando estás esperando que entre en vigor, dicen, es que ¿cuántos estados han ratificado? Y pues tienes que irte a los instrumentos de ratificación que tenga el depositario. Eso no es ratificar. Eso ya es, digamos, el último acto de la ratificación, donde informas que todo el proceso se cumplió, pero no es ratificación. Sin embargo, es muy fácil decir en el léxico técnico, en la esperanza de que ya vaya a ser ya vaya a entrar en vigor un tratado, que los estados ratificaron porque entregaron el instrumento de ratificación. Y no, o sea, la ratificación es otra cosa todavía y está sujeto a un proceso interno del estado. ¿Ok? No sé si con esto ya queda muchísimo más claro. Sí, gracias. Ok, muy bien. Bueno, pues entonces pasamos a lo que sigue. Ok, pasamos ya con aspectos técnicos de los tratados. El primer caso son las reservas. Las reservas es un acto unilateral que se lleva a cabo antes de firmar el tratado. ¿Por qué antes de firmar? Antes de autenticarlo. Uy, están bien atentos. Por si hay alguna modificación al tratado. Acuérdese usted que no, porque Porque ya no hay modificaciones y ya no no hay se tendría que hacer otro modificaciones. tratado. Si tú tienes una reserva, tienes que pedirla antes de que se autentique. Sin embargo, también está definido en la ley del convenio sobre derecho de los tratados que las reservas se pueden hacer al momento de la ratificación, pero ahí tendrían que ir como una nota interpretativa o alguna cuestión. Pero es un acto unilateral que se hace antes de firmar el tratado o en su ratificación, en el cual un Estado dice que no se le va a aplicar o pretende que no se le aplique una parte del tratado, o bien que se le va a dar una determinada interpretación. Esto es muy sencillo. En el convenio internacional sobre privilegio de los buques, un buque con privilegio es aquel buque que está destinado a una labor de primordial importancia en el Estado. Un caso típico de los buques con privilegio serían los buques de guerra, ¿ok? ¿Por qué? Porque están destinados a la protección del Estado. Entonces, hay dos reservas. La primera es de México y dice, los buques de Pemex deben ser considerados buques con privilegios. Y dos, el yate de recreo de la reina Isabel debe ser considerado como un buque con privilegio. Una pasa y la otra no. ¿Cuál pasa? Están reatentos. A ver, Espinosa Benito, Sí, profesor. De ¿cuál hecho, pasa? estaba a punto de responder. Yo ¿Cuál, diría cuál? que pasa el de la reina por ser una diplomática. No es una diplomática, es una jefa de Estado, no es Ah, cualquier bueno. cosa. Es una jefa de Estado. Oiga, pero es que ¿cómo? Si es un yate de recreo. Sí, pero transporta a una jefa de Estado. La que no pasó fue la de Pemex.
La explicación es muy sencilla. Pemex es un órgano administrativo, sí. Pero en el fondo, ¿qué es Pemex? ¿Qué es en el fondo Pemex, Espinosa? Una empresa, Una empresa saca petróleo y lo vende, ¿cierto? ¿cierto? Ok. Entonces, ante esa circunstancia, ¿cómo le podemos dar privilegio a un buque que a final de cuentas es mercante? Se vende mercancía. Es como que estuviera navegando con una protección similar a los de las Fuerzas Armadas. Pues discúlpeme, pero sería una situación incoherente con la naturaleza del buque de Pemex, que es, a final de cuentas, buque de una empresa. Empresa. Exactamente. Ahí está. Entonces, hay que tener mucho cuidado. Casi es una excepción terrible que un Estado pueda decir, yo no quiero que se me aplique tal parte del tratado. Es muy difícil. Diríamos que es prácticamente imposible. O si no quieres que te aplique una parte del tratado, pues no celebres el tratado. Así de sencillo. ¿Por qué? Porque a lo mejor puedes dejar sin condiciones de desigualdad a todos los otros contratantes del tratado. Entonces, pues no debería de ser. Pero hay ocasiones en que sí se pueden hacer ciertas situaciones interpretativas. Por lo tanto, le vas a dar un cierto sentido, pues entonces hazlo. Y si te la aprueban, pues entonces, para todos los efectos legales, vas a tener una restricción al contenido general del tratado, pero lo tienes que hacer válido al momento de celebrar o, como ya lo dije, al momento de ratificar, y obviamente pasa a la aprobación de todos los estados. Ahorita voy a comentar en esta parte qué sucede normalmente cuando un estado mete una cláusula interpretativa y por qué muchas veces se queda aprobada, principalmente en el hecho de que cuando les notificas a los otros estados parte, pues hay cosas que dicen, pues es una jalada, o sea, no tiene razón de ser, no tiene motivo, no tiene causa. Y entonces los estados se quedan callados. Y en el medio internacional, el quedarse callado es aceptar. Tácitamente estás aceptando. Entonces, puede suceder que haya ocasiones en donde tú tengas una reserva pero la hagas en el momento de la ratificación y que les tienes que notificar a todos los estados parte y resulta que tú dices, pues ya quedó aprobada. ¿Por qué? Porque les avisé a todos y no dijeron nada. Bueno, pues porque el hecho de que se queden callados pueden dar una aceptación tácita. Claro, si es algo que les perjudique, la lógica te indica que inmediatamente van a saltar como chapulines y van a decir, no estamos de acuerdo, no queremos esto, no queremos lo otro. ¿Sí? Pero esa es la situación. El momento de interposición, ya lo dijimos, es antes de firmar el tratado o bien cuando se ratifica. ¿Puede prohibirse? Claro que sí. El tratado, el Estatuto de Roma, creador de la Corte Penal Internacional, tiene una cláusula donde no se admiten reservas. Y al no admitir reservas, lo que estamos tratando de evitar es que se genere un vacío por el cual se puedan colar algunos aspectos que deben de ser castigados por la Corte Penal. Por eso precisamente se estableció que no se podían establecer reservas al respecto en la Corte Penal Internacional. Y los efectos es que si es aceptada, pues entonces técnicamente no vas a tener ningún problema porque tu nota interpretativa, tu reserva, sí se va a entender que está aceptada. Pero si un estado no la acepta, lo más seguro es que para ese estado tu nota interpretativa nunca se interpuso. Y por lo tanto no puedes hacerla válida con ellos. Claro es que muchas veces, como pasa en el medio internacional, ¿quién te va a castigar si no cumples con un tratado? Nadie. Entonces, si no cumples con un tratado y no tienes quien te castigue, ¿cómo va a estar esto del cumplimiento? Pues no pasa nada. Los efectos pueden ser muy, muy limitados. Pero, pues bueno, es una buena práctica internacional que si vas a imponer una reserva, pues por lo menos lo hagas con las formalidades que te pide el Convenio de Viena. Esa es la idea de lo que es una reserva.
Ahora bien, la adhesión, ese es otro acto unilateral. Es el acto unilateral por el cual un Estado se coloca bajo los supuestos de un tratado que no negoció. Aquí, el tratado pudo haber surgido por diferentes causas, pero el Estado jamás negoció ese tratado. Sin embargo, dice, pues me parece bien ser parte de él, por lo tanto, me coloco bajo sus supuestos, admito todo lo que está establecido en él, nada más le pido al depositario o le pido a los prestados partes del tratado que me permitan ser parte de él. Ah, bueno, si es así, no debe de haber mayor problema. Lo que sucede muchas veces en la adhesión es que hay muchos tratados que están abiertos a la adhesión. ¿Y eso qué quiere decir? Que tú como Estado puedes unirte al tratado en el momento que tú quieras. Pero hay que ver las condiciones. Las condiciones para la adhesión son, puede ser motivo de un pacto posterior al tratado internacional al que se adhiere el tercer Estado. ¿Esto qué quiere decir? Primero se celebra el tratado y ya estando en el tratado terminado, pues entonces ya te quieres unir. Eso es posible. Dos, debe estar previsto en el clausulado del tratado internacional. Se debe permitir la adhesión. Hay tratados que por su propia naturaleza no están abiertos a la adhesión. Podríamos hablar de algunos tratados específicamente, por ejemplo, el tratado que dio origen al Tribunal de Nuremberg, pues eso se dio nada más solo entre Estados aliados y los países del eje, principalmente Alemania. Entonces, pues no podía haber una participación de otro Estado que se quisiera adherir. Tenían que ser estrictamente los países aliados contra Alemania. Entonces, no había forma de que te adhieres. Te resulta ser que Sudáfrica, que no sufrió en la guerra y nada, yo quiero ser parte de eso, pues no se puede. ¿Por qué? Porque no está permitido. También puede estar prevista para todos los estados sin limitación alguna, ya dije, ahí están tratados que están muy abiertos a la adhesión, pero también puede ser amplia y pueden ingresar a ella muchos estados, pero no es ilimitado. Esto me da pie a lo siguiente. Cuando estamos hablando de que hay muchos tratados, muchos estados que quieren ser parte del tratado, pues puede haber un ejemplo en el cual pues puede ser posible que entren muchos, pero no es ilimitada. El caso específico, la Unión Europea. La Unión Europea puede permitir que prácticamente todos los países de Europa, falta Rusia, falta Suiza, faltan algunos otros países de Europa, no están siendo parte de la Unión Europea, pero no es porque no se les permita, sino que, por ejemplo, se pueden hacer algunos acepciones o se puede buscar algunas condiciones. Sin embargo, ahí les va. El problema de la Unión Europea es que para que puedas pertenecer a la Unión Europea, pues tienes que ser básicamente un Estado europeo. Y entonces, por ejemplo, Turquía, que ha sido un país que ha querido y ha querido entrar en la Unión Europea, no se le permite. ¿Y por qué? Porque eres verdaderamente europeo o eres asiático. Hay que recordar que en lo que es la actual Turquía estaba el límite entre Europa por el Imperio Romano de Oriente y entonces el Constantinopla, que es actualmente Estambul, pues era la línea específica de la zona europea. Por lo tanto, en esta circunstancia, pues podríamos decir que hay una límite en esa zona en donde no todo es la zona europea, sino que también hay partes de Asia. Y por eso no se le ha permitido entrar a Turquía a la Unión Europea, porque no se considera que en verdad sea tan europea como casi todos los países. Algunos tratados regionales solo aceptan la adhesión de países dentro de la misma región. Por ejemplo, Congo dice, yo quiero ser parte de la OEA. Pues, ¿qué cree? El problema es que la OEA es la Organización de Estados Americanos y uno de los puntos iniciales de poder ser parte de la OEA es que seas americano. Si no eres americano, no puedes entrar a la OEA. Es que yo soy congolés, soy congo y soy africano. Pues no te podemos aceptar porque la idea de la OEA es que sean americanos.
Es lo mismo que pasa con Turquía en la Unión Europea. No se puede considerar que Turquía sea netamente europeo porque hay una parte que está prácticamente en Asia. Entonces, pues ahí tenemos la situación con la adhesión. No todos los tratados son tan restrictivos, pero tampoco son tan ilimitados. Entonces hay que ver en dónde sí se puede permitir una adhesión y ver si se dan las condiciones para que tú puedas adherirte. Pero la idea es esa, te tienes que someter a lo que sí es el clausulado y sobre todo algo muy importante, cuando tú te adhieres o tú pretendes adherirte, obviamente el depositario del tratado le tiene que avisar a todos los estados que son parte para ver si ellos aceptan que tú seas parte del tratado. Tampoco es de que automáticamente te autoricen, no es posible, no es por ahí. ¿Ok? Muy bien. Vamos con lo que sigue. La interpretación. Interpretar significa desentrañar el sentido de una disposición. Eso es lo que nos decía Eduardo García Maínez en Introducción al Estudio del Derecho. Las reuniones según el Tratado de Viena sobre Derecho de los Tratados nos dicen que la interpretación se tiene que hacer de una primera parte literal, después utilizando el sentido ordinario natural de las palabras y por último nos dice tratar de buscar una integridad dentro del sistema del tratado. Pero nosotros, para poder interpretar los tratados, de acuerdo con el libro de Lord McNair sobre Derecho de los Tratados, seguimos los 5 puntos de George Fitzmaurice para interpretar los tratados. Estos son los 5 puntos de Fitzmaurice para interpretar los tratados. En primero, la literalidad. Los tratados se interpretan a la letra, tal y como está. Si esto no te da ningún sentido de interpretación, tienes que ir al segundo punto, que es el sentido ordinario natural de las palabras. Esto quiere decir cómo se utiliza coloquialmente el lenguaje. Si esto tampoco te da un sentido de interpretación, tienes que ir al tercer punto, que es la integridad. La integridad, muchachos, es el tratado debe ser interpretado como un todo y no por partes. O sea, tienes que tratar de dar un sentido de integridad al tratado. Si yo estoy utilizando el artículo 260 y resulta ser que no me doy a entender, la situación está en que a lo mejor tienes que regresarte al artículo primero, que normalmente tiene un marco teórico. Y tal vez tendrás que irte al capítulo anterior, en donde habrá 2 o 3 artículos que te explican el sentido de la interpretación que le tienes que dar a una frase. Por lo tanto, tienes que adminicular el primero con los artículos siguientes con el que estás interpretando y lo tienes que interpretar todo al mismo tiempo. Entonces, esto se puede decir, el tratado debe interpretarse como un todo y no por partes. Si esto todavía no funciona, tienes que irte a la efectividad. Me faltan 10 segundos, entonces se va a cortar, ahorita iniciamos una nueva. La efectividad significa, ¿qué es lo que se quiere buscar? Solucionar. ¿Se acuerdan de la normatividad internacional?